Espero que estén un poco bien en lo que es su inglés, chicos, porque van a ver un videíto que se llama El rap de la mitosis. Bien, chicos. Entonces, estaban viendo un poco de lo que era el rap de la mitosis, ¿ya? Y por lo menos ahí nos estaban explicando. Fernando Villanueva, ¿ibas a decir algo, por favor? ¿Escuchó? ¿O has escrito algo? Ah, sí. A ver, Fernando Villanueva, ¿ibas a decir algo porque levantaste la mano? No. Ok. Ok, no te preocupes. Vamos a em, empezar ya nuestro tema del día de hoy. Ahí más o menos nos explicaban qué cosa era la mitosis, que es uno de los procesos que corresponden al ciclo celular. ¿Ya? Uno de los procesos que corresponden al ciclo celular. Y bueno, el ciclo celular es todo un proceso, ¿no? Bien, chicos. Cuando hablamos del ciclo celular, eh, perdón, con ustedes tenemos que hacer un poquito. Bien, cuando hablamos de ciclo celular, en nuestro curso de biología, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos importantes, como es su definición, las etapas de un ciclo celular, como son interfase, y los tipos de división celular que pueden ser mitosis, si es que hablamos de células somáticas, y que van a tener, bueno, su importancia relacionada a lo que viene a ser la reproducción asexual, relacionada a la regeneración de tejidos, y en el caso de la meiosis, que también tendrá etapas importantes, que va a estar más relacionado a lo que es la reproducción sexual y lograr la variabilidad genética de las especies. Entonces, cuando hablamos de lo que es un ciclo celular, tenemos que entender que esta es una serie de cambios por las que pasa una célula, ¿ok? Y esto va desde el momento en que esa célula nace hasta su posterior división celular, en la cual genera nuevas células hijas, y esto pues le permite a esa célula perpetuarse, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Por qué va a ser importante entonces la división celular? Porque llega a garantizar la continuidad estructural de un organismo, generando lo que es la reparación de tejidos lesionados. Tenemos que tener en cuenta que uno de los tejidos que más se van regenerando continuamente en nuestro organismo es el tejido epitelial. No solamente los epitelios de revestimiento, donde vamos a encontrar ahí a la piel, sino que también parte de lo que son epitelios glandulares, otros tejidos que tienen capacidad de regeneración es el tejido conectivo, donde vamos a encontrar ahí los componentes de la sangre, los componentes para los huesos y los cartílagos. Entonces, hay una continua reparación de los tejidos en el sentido de que podemos
estarlos afectando y definitivamente la piel está continuamente regenerándose. Y en el caso de los niños, bueno, que tienen que ir creciendo, ¿no? Gracias a esta formación de nuevas células. Y en el caso de los organismos, en este caso unicelulares, y también vamos a encontrar algunos otros organismos pluricelulares, pues el proceso de la división celular y básicamente una de sus etapas conocidas como mitosis van a estar relacionados a la división y reproducción de la célula. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando cómo se está reproduciendo una bacteria mediante un mecanismo que se llama bipartición. Lo que ves acá en la imagen corresponde a un cultivo de bacterias. Entonces, están reproduciendo rápidamente. Esta es una peculiaridad que tienen las bacterias en cuanto a su reproducción es rápida, ¿no? Por este mecanismo que se llama bipartición. Otro de los detalles es que también garantiza la formación de gametos y desarrollo embrionario. La formación de gametos va a estar relacionado con uno de los tipos de división celular conocido como meiosis. Ahora, una vez que los gametos se juntan, aquí por ejemplo, un espermatozoide, solamente uno está aunándose al óvulo, formando lo que se conoce como el huevo cigoto, y empiezan sucesivas divisiones mitóticas. Esas sucesivas divisiones mitóticas van a formar nuevas células y van a empezar a surgir 3 capas embrionarias. La primera capa embrionaria en formarse se conoce como ectodermo, que en nosotros esa capa llamada ectodermo va a permitir la formación de los tejidos nervioso y tejido epitelial. La segunda capa en formarse es la capa endodermo, que va a formar también tejido epitelial, y la tercera capa en formarse va a ser el mesodermo. Y el mesodermo va a dar origen al tejido conectivo, va a dar origen al tejido muscular y también va a estar involucrado en dar origen al tejido epitelial. El tejido epitelial, entonces, es el tejido que tiene la capacidad de generarse de las 3 capas embrionarias. Pero esas capas embrionarias no son otra cosa que células que se generaron gracias al proceso de la mitosis. Y por lo tanto, cuando queremos ver eso de los tejidos, esos tejidos también se formaron por mitosis y los órganos también se están formando por mitosis. ¿Ya? Solamente que en las gónadas, llámese testículos u ovarios, se va a realizar un proceso de división celular llamado meiosis, que es responsable de generar gametos. Todo lo demás se hace por mitosis. Ahora, esto también va a permitir pues, el funcionamiento normal de los organismos pluricelulares. Las células se van multiplicando, pero a veces puede ocurrir un daño en la célula. Imagínense, por ejemplo, una persona que está consumiendo cigarrillo todos los días. El consumo de cigarrillo continuo genera el necrosamiento de células pulmonares. Por lo tanto, a veces cuando el paciente está que tose y tose, se le saca una radiografía y hay áreas del pulmón totalmente necrosadas. Y cuando digo necrosadas es porque son zonas donde el tejido prácticamente está muerto. En ese punto, ahí no hubo una muerte celular programada, sino hubo un factor externo que generó la muerte de estas células. Ahora, cuando las células van desarrollándose, llegan a un momento de vida, digamos, que ya envejecieron. Entonces, es como su fecha de caducidad, ¿ok? Cuando esas células tienen esa fecha de caducidad, entonces se activa una señal interna
que son señales controladas genéticamente, que se conoce como el mecanismo de la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, esa célula va a ser autofagocitada gracias a los lisosomas que presenta. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, para que entiendas esto del mecanismo de la apoptosis, resulta que nuestros eritrocitos se formaron en el interior de la médula ósea roja y los eritrocitos tienen un periodo de vida de 120 días. Entonces, llegados esos 120 días, van a ir hacia el hígado y en el hígado se van a degradar, ¿ya? Producto de la destrucción de los eritrocitos ya viejitos, se libera bilirrubina, ¿ok? Ahora, entonces, todas las células en nuestro cuerpo tienen allí, ¿no?, un mecanismo de control donde hay una muerte celular programada que cuando la célula está envejecida pasa, ¿no?, a un periodo que se llama senescencia. ¿A qué me refiero? Miren, cuando una célula se está generando y pasa por interfase y posterior división celular, en todo el ciclo celular hay ciertos puntos de control. Y hay un punto de control que decide si la célula pasará a muerte celular programada porque ya detectó que la célula, bueno, ya está vieja y está envejecida, o le dice, a ver, usted va a tener este proceso de vida, más o menos, y las programa, ¿no? Pero también hay algunas células que van a pasar a un periodo de quiescencia. ¿Qué quiere decir quiescencia? Quietud. Quiere decir que en un periodo de quiescencia, la célula se va a mantener aquí en un periodo llamado G sub 0 y no va a pasar a su posterior división celular. Las células que se mantienen en periodo de quiescencia son las células neuronales y las células musculares. Otro detalle. ¿Qué pasa cuando de pronto apareció una célula cancerígena? Y obviamente, si se detecta una célula cancerígena, se activa automáticamente una señal controlada. Aquí vamos a encontrar a las sinasas dependientes de ciclinas, que son unas proteínas, y también vamos a encontrar a la proteína P53, que son el guardián del genoma. Cuando se detecta que esta célula es una célula cancerígena, entonces se la va a mandar directamente a apoptosis. ¿Para qué? Para evitar que esa célula cancerígena se empiece a reproducir. ¿Qué pasa si es que falla las sinasas dependientes de ciclinas, así como la P53? Entonces, esta célula cancerígena empieza a hacer una mitosis exagerada, agresiva, y empieza a generar nuevas células cancerígenas de manera violenta. Eso es que la apoptosis no está participando adecuadamente. Es como una inhibición de la apoptosis. Y eso se ha generado porque obviamente no están las sinasas dependientes de ciclinas, no están funcionando bien y la proteína P53 tampoco está funcionando adecuadamente. Ahora, también puede ocurrir una respuesta muy exagerada de la apoptosis. Es decir, que empiece a eliminar células que ni siquiera tiene por qué eliminarlas, sino que simplemente las empieza a atacar. Son enfermedades relacionadas a una apoptosis exagerada, el Alzheimer, que va eliminando células neuronales, en este caso responsables de la memoria. Luego tenemos el Parkinson, que vamos eliminando neuronas motoras. Y también tenemos la esclerosis lateral múltiple, que va eliminando no solamente células motoras en un inicio, sino también gradualmente células de la memoria. La persona se empieza a deteriorar.
o en diagnóstico para esclerosis lateral múltiple, bueno, la persona termina totalmente en un estado de tetraplegia, ¿no? Paralítico total. Eso se genera por una respuesta excesiva de este mecanismo llamado apoptosis. ¿Ok? Ahora, entendiendo lo que vienen a ser las etapas del ciclo celular, tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes etapas. Una etapa de mayor cantidad de tiempo, conocido como la interfase, y otra etapa que es de corta duración, que se llama división celular. Solamente que existen dos tipos de división celular, uno llamado mitosis y otro llamado meiosis. En la mitosis tenemos las etapas de profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Al final de la telofase ocurre la citocinesis, por si acaso. Ahora, ¿qué sucede en la fase G1 o GAP1, ¿no? La fase G1 de la interfase es un periodo en el que va a ocurrir el incremento del volumen de la célula. Luego tenemos la fase de la síntesis, donde se realiza la replicación del ADN, y la etapa G2, que es una etapa en la que se hace un reordenamiento de la célula para verificar que en efecto se ha duplicado adecuadamente el material genético, que hay suficientes organelas celulares. Y también en este periodo se fabrican ciertas proteínas y ciertas estructuras que van a servir para la división celular. Si vamos siendo más detallistas, cuando hablamos de la interfase, que es un proceso de larga duración y también llamado la fase metabólica. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se han duplicado organelas celulares, sino que también se han metabolizado sustancias necesarias para la división celular. Y el objetivo de la interfase básicamente es la de duplicar todos los componentes celulares para pasar a división celular. Aquí tenemos que tener en cuenta que durante el ciclo celular siempre hay controladores. Te mencionaba hace un rato las sinasas dependientes de ciclina. Las sinasas dependientes de ciclina no son otra cosa que proteínas, ¿ya? En este periodo vamos a encontrar la sinasa G1S y vamos a encontrar a la sinasa dependiente de ciclina D. Esa sinasa dependiente de ciclina D es la que manda a la célula a periodo G0. Cuando una célula pasa a periodo G0, puede tener dos rutas, dependiendo de lo que haya mandado. ¿Qué ruta? La ruta de la quiescencia, es decir, que la célula ya no va a pasar a división celular, y en quiescencia vamos a encontrar células como las neuronas, y las células musculares. ¿Okay? O se puede mandar a senescencia. Y estos son ya células viejas, ¿no? Células viejas, que ya se detectó células viejas o enfermas, ¿ya? Donde ya se detecta, ¿no? Lo que le mencionaba hace un rato, se detectó que la célula es cancerígena, no, no se reproduce. Ahí está. ¿Ok? Entonces ella es la que manda. Y ella dice, a ver, esta celulita, ok, es una célula óptima, así que la voy a mandar a la siguiente etapa, que se llama la interfaz.
Aquí también habrán unas ciclinas dependientes de sinasas que van a estar controlando toda la interfase. Y acá viene otro punto de control. El otro punto de control. Profesor, punto de control 1 aquí. Acá no es tanto un punto de control, sino es básicamente de ir regulando un poco de cómo va el proceso. Y acá viene otro punto de control, el punto de control 2. Este punto de control 2 va a ser importante porque se percata de que se haya replicado adecuadamente el ADN, se percata de que tiene que haber duplicado correctamente los organelos celulares y se percata de que el entorno para pasar a división celular es óptimo. ¿Ok? Ese es el detalle. Aquí no te olvides, en periodo G1, también lo que se va a estar dando no solamente es la duplicación de organelas celulares, sino que en el periodo G1 también se está duplicando las enzimas necesarias para el periodo S. Aquí en la mitosis ocurre un tercer punto de control. Y ese punto de control va a estar entre la metafase y la anafase. Miren, entonces, el resumen de la interfase es, fase G1 se dio el crecimiento celular, donde aumenta el volumen celular por la duplicación de organelas, y esto tiene una duración aproximada de 5 horas. Recuerda que aquí, en esta fase, se han formado también las enzimas necesarias para la fase S. Y la fase S no es otra cosa que la replicación del ADN. ¿Recuerdan? El ADN se replica siguiendo el famoso modelo semiconservativo, ¿no? Y no solamente se replica el ADN, sino que como también se replica el ADN, obviamente se van a replicar también los cromosomas o cromátides hermanas. Y aquí se realiza la síntesis de centriolos. Ahora, tú dices, ¿para qué me van a servir los centriolos? Los centriolos van a ser muy activos durante la división celular. Este proceso dura aproximadamente 7 horas. Si recordamos un poco de la síntesis del ADN, recuerden, ¿no?, que la ADN polimerasa 3 reconoce el sitio de replicación, luego viene la topoisomerasa que desenrolla al ADN, luego viene la helicasa que corta los enlaces puente de hidrógeno, luego venían las proteínas SB, que eran las proteínas estabilizadoras, evitando que las cadenas se vuelvan a enrollar. Luego, la cadena adelantada se completaba gracias a la acción de la ADN polimerasa 3, y en el caso de la cadena retardada, ella necesitaba primero a la enzima ARN primasa que te elaboraba cebadores. Esos cebadores eran cambiados gracias a la ADN polimerasa 1, que ayudaba a traer nucleótidos. Estos nucleótidos son los fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki se pegaban unos a otros gracias a la enzima ligasa, y una vez que ya se tiene todo ello, es la ADN polimerasa 3 nuevamente la que completa la cadena retardada. Ahora, tenemos 3 tipos de ADN polimerasa: la 3, la 1 y la 2. ¿No? Recuerda, la ADN polimerasa 3 reconoce el sitio de la replicación y es la que va a completar las cadenas finalmente. La ADN polimerasa 1, que es la que reemplaza a los cebadores o nucleótidos. Y tenemos a la ADN polimerasa 2, que es responsable de reordenar si es que han habido errores, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la adenina siempre va con la timina y la guanina con la citosina. Si es que han ocurrido mutaciones o ha ocurrido un cambio de bases que no es correcto, quien se encarga de reordenar eso es la ADN polimerasa 2. ¿Ok? Entonces te vas dando cuenta que es una actividad bastante intensa la que se realiza acá en la fase S. Y en la fase G2, pues aquí se va a sintetizar la energía necesaria, en este caso ATP y la histona 1 que se fosforila,
Y esa energía va a ser necesaria para la posterior división celular. Se forman los microtúbulos y se forma la cromatina, que es la que se va a ir condensando, ¿no? Y esto tiene una duración de 4 horas. Ahora, un pequeño ejercicio. A ver, enciendan por favor sus micrófonos para que me indiquen cuál es la respuesta acá. Dice, respecto a los eventos ocurridos durante la interfase, señales si los enunciados son verdaderos o falsos y marque la alternativa correcta. Se dice, durante el periodo G1 se da un aumento de volumen celular y traducción activa. Todas las células que pasan por el periodo G0 tienen reposo obligatorio luego de cada división. Dice, durante la etapa S de la interfase se da la replicación del ADN y máxima activación del ADN polimerasa. Y la interfase es la etapa de menor actividad metabólica en la célula. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Enciendan sus micrófonos, por favor. A ver, Megan, Carmen, Sara, por favor, enciendan eh, sus micrófonos. Ah, muy buena pregunta, Sotomayor. Muy buena pregunta. Mira, el sistema inmunológico sí tiene que tener a la natural killer, ¿no? Entonces, se le manda apoptosis. Una cosa es apoptosis cuando es una muerte celular programada en la cual la célula va a hacer uso de sus lisosomas para autofagocitarse. ¿Ok? Ese es uno. Pero lo que hace Natural Killer es fagocitar a la célula cancerígena. ¿Ya? Ese es otro señal, ¿no? Cuando aparece esa célula cancerígena, se decide, ¿no? Que esta no se produzca y también se manda una señal química para activar a las Natural Killer para que fagociten estas células cancerígenas. Recuerda que las Natural Killer participan en lo que se conoce como la inmunidad, en este caso humoral, ¿ya? No celular, sino humoral. Y ellas fagocitan células cancerígenas, así como también fagocitan aquellas células que hayan sido atacadas por virus, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta algo. Para que el mecanismo de apoptosis, como el mecanismo de las natural killer, no funcionen adecuadamente, esta persona ha tenido que acidificar demasiado su sangre. Es decir, la acidificó tanto porque consume mucha comida chatarra, no duerme bien, tiene una vida muy sedentaria, para muy estresada. Entonces, hace que todo el sistema de defensa del cuerpo se deprima y el cuerpo no tiene cómo defenderse. Y de pronto aparece esta célula amorfa, esta célula cancerígena. Ya les mencioné hace algunas semanas que lastimosamente todos nosotros tenemos genes de cáncer, de los que están dormidos. Y cuando esto aparece es porque no se ha tenido un cuidado adecuado. Hay muchas madres cuando tienen un pequeño de 1 añito, 2 añitos, y dicen, ¿por qué a mi pequeño le dio? Y esto tiene que ver desde el embarazo. Ya tiene que ver desde cómo estuvo la madre durante todo su embarazo. Tal vez ella no lo sepa, pero no se ha nutrido adecuadamente y esto ha generado pues algunas alteraciones en el pequeño bebé. Ahí hay que tener mucho cuidado o muy en cuenta cómo va a reaccionar el organismo, ¿ok? Sistema inmunológico, claro que es importante. Ahí tenemos a las natural killer. ¿Ya? Un favor, les vuelvo a mencionar. Cuando van a hacer una pregunta, por favor,
hablen, ¿ya? Levanten su micro, porque si no yo voy avanzando y por ahí van a tener algunas preguntas y voy a tener que reducir, ¿ya? Bien, muy bien, ahí era la B. Ahora, cuando hablamos de la división celular, tenemos que tener en cuenta que esta etapa, todo el material genético previamente duplicado durante la interfase, se va a separar de manera equitativa hacia las células hijas. El proceso de la división celular, que puede ser mitosis o meiosis, comprende de dos mecanismos importantes. Uno llamado cariocinesis, que significa la separación del núcleo, donde aquí los cromosomas pues, se van a repartir respectivamente, y esto ocurre en la anafase. Y lo otro que viene a ser la citocinesis, que viene a ser ya básicamente la separación del citoplasma. Tenemos que recordar que cuando hay una división celular, una mitosis genera 2 células hijas y una meiosis genera 4 células hijas. Claro que hay una diferencia entre mitosis y meiosis. Una mitosis, una célula madre diploide, generará 2 células hijas diploides también. El proceso de la mitosis se realiza en células somáticas, como por ejemplo células epiteliales, células del tejido conjuntivo, se realiza ahí la mitosis. No me atrevo a decir células neuronales ni células musculares porque recuerda que estas están en periodo de quiescencia. ¿Okay? A esas que le llaman mitosis se le conoce como células somáticas o autosómicas. ¿Ok? Y que tienen pues la totalidad del número de cromosomas de la especie. En la meiosis, una célula madre diploide genera 4 células hijas haploides. Otra de las diferencias que hay entre mitosis y meiosis es que en la mitosis hay una sola división celular, en cambio en meiosis hay 2 divisiones celulares. La primera división conocida como división reduccional y la segunda conocida como división ecuacional. ¿Ok? Aquí las células hijas son haploides, quiere decir que tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Este tipo de células van a ser básicamente los gametos. Por lo tanto, se dice que este proceso se da en células germinales o gonosómicas. Es que hablamos detalladamente de la mitosis, sabemos que esta es una división ecuacional debido a que las células hijas van a tener la misma información que la célula progenitora. Célula madre diploide generando células hijas diploides. Entonces, aquí está, ¿no? Célula madre diploide genera células hijas diploides. La primera fase de la mitosis es la profase seguida de la prometafase, la anafase y la telofase. Son 5 etapas, no son 4, sino 5. ¿Ok? Primero veamos la profase. La profase viene a ser la etapa más larga del proceso en que en este punto se condensa la cromatina. Y la cromatina se va a ir condensando gracias a la acción de unas proteínas conocidas como histonas, ¿no? Ahí tenemos el octámero de histonas. Y en este periodo se va a formar el uso acromático, o también conocido como el uso mitótico, que va a ser importante tanto para la metafase como para la anafase. Aquí se empieza a desorganizar el núcleo y el nucleolo, y los centrosomas migran hacia los polos opuestos. Aquí tenemos una profase animal y tenemos acá una profase en célula vegetal. Durante la condensación de la cromatina tenemos que tener en cuenta que, ¿no?, el ADN se empieza a compactar gracias al octámero de histonas para formar a los cromosomas. ¿Ya? Entonces ahí se van empaquetando cada vez más, y aquí tenemos ya a los cromosomas. Aquí, obviamente, en los cromosomas estará pues toda la información genética. Recuerda que un locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma
y un loci, que viene a ser el conjunto de locus. ¿Okay? En la prometafase, que tiene una corta duración, las fibras del uso se insertan a nivel de los cinetocoros del cromosoma. Profe, ¿qué cosas son los cinetocoros del cromosoma? Mira. Este es el cromosoma y estos son los brazos del cromosoma. Este punto se llama centrómero. ¿Ya? Este es el centrómero. Aquí alrededor van a estar unas fibras proteicas llamadas cinetocoros. ¿Qué nos dicen? Que las fibras del uso mitótico se insertan a esos cinetocoros. Estas son las fibras del uso mitótico, se insertan. Y la cromatina, bueno, se sigue su condensación, ¿no? Entonces se van a observar fibras del uso cromático continuas y discontinuas. Ahora, la pregunta es ¿por qué es tan necesario que las fibras del uso acromático se adhieran a estos cinetocoros? Tiene que ver con el proceso que viene después, ¿ya? Después de la metafase hay un proceso importantísimo. Aquí, obviamente, ya terminando la prometafase, ya desapareció totalmente la carioteca, ya el nucleolo también se desorganizó, y se está continuando con la condensación de la cromatina. La máxima condensación de la cromatina se da en esta fase llamada metafase. Y en este punto es capaz de realizarse el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el estudio de los cromosomas. ¿Por qué? Porque aquí la cromatina ha alcanzado su máximo nivel de condensación y podemos entonces analizar adecuadamente a cada cromosoma. Los centriolos están ubicados en los polos opuestos. Aquí observas tú al uso acromático y te percatas cómo está, mira, ve, el uso acromático fijado ahí a los cinetocoros de cada cromosoma. Ahora, un detalle acá. Cuando hablamos de la estructura del uso mitótico, tenemos este centrosoma con los centriolos, las fibras del microtubo del cinetocoro, y ahí está el cromosoma. En la célula animal, sí vas a encontrar un centrosoma con centriolos. Pero en la célula vegetal no encuentras centrosomas, el centrosoma con centriolos. Entonces, por ahí nos dice, ¿no? Que en el caso de la división celular, para lo que son células animales, quien forma las fibras del uso acromático van a ser los centriolos. Y quien forma el uso acromático en células vegetales van a ser los casquetes polares. Estas estructuras se llaman casquetes polares, esta carece de centriolos. Pero igual llega a formar el uso acromático. Ahí está, mira cómo se da la inserción de las fibras del uso al cinetocoro de los cromosomas. ¿Y por qué tiene que fijarse tan detalladamente? Para pasar a una etapa donde, ahí tenemos las cromatías hermanas, donde se va a separar. Las cromatías hermanas se separan. Ahora, un detalle que no debes de olvidar es el siguiente. ¿Qué cosa, profe? Fíjate lo que te voy a resaltar. En la metafase, los cromosomas son dobles, es decir, tienen dos cromátides. Ahora tú dices, profe, ¿por qué en metafase los cromosomas tienen que ser dobles? Es decir, tienen dos cromátides. ¿Y cuándo se realizó esto? Esto viene previo, ¿no? Esto viene de la fase S de la interfase. ¿Ya? Para que entiendan lo siguiente, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cómo te explicarías entonces que una célula madre diploide
al final de su proceso tenga dos células hijas haploides. Y se está dando una división celular. Tiene que haber una etapa donde el número de material genético, en este caso cromosomas, se haya duplicado. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿no? En la metafase no está 2N, sino está 4N. En la metafase hay el doble del material genético. ¿Ok? Para el caso de nosotros sabemos que 2N es igual a 46. Te pregunto, si 2N es igual a 46, la pregunta es, en la metafase, ¿cuántos cromosomas tenemos? Si 2N es igual a 46 para nosotros, en la metafase, ¿cuántos cromosomas tenemos? A ver, te leo. Cosas de las escritas. Muy bien, muy bien. 92. Ajá, 92. Ahí está. ¿Por qué, profe 92? Porque cuando ahora pasemos a la otra etapa que se llama la anafase, esos cromosomas que estaban dobles, bueno, las cromátides hermanas se van a separar. Se da la disyunción de esas cromátides hermanas, no de esos cromosomas. Se da la disyunción, separación. Y esta separación inicia lo que se llama la cariocinesis o separación del núcleo. Y entonces, las fibras del huso se empiezan a cortar, se da una desagregación y aquí se da esta separación. Profe, ¿por qué es tan importante que los usos se hayan fijado ahí? Porque en algunas ocasiones sucede que cuando se está dando la disyunción o separación de los cromátides hermanas, a veces se pierden ciertas regiones del cromosoma. Y otro detalle es el siguiente, que aquí la distribución va a ser al azar, ¿no? Va a ser al azar. Entonces, cuando no se ha fijado adecuadamente el uso cromático al cinetocoro de estos cromosomas, puede haber una incorrecta distribución. Nosotros entendemos que cuando, por ejemplo, hacemos un cariotipo, el cariotipo es el estudio de los cromosomas. Profe, ¿para qué se hace el cariotipo? Se hace el cariotipo para saber si el individuo tiene alguna anomalía congénita, es decir, si es que hay un cromosoma de más. El cariotipo que está aquí, ojo que no corresponde a un humano. Profe, ¿cómo sabe que no corresponde a un humano? Porque no hay 23 pares, sino hay 19 y este es el par sexual. Profe, ¿y entonces a quién corresponde? Los felinos tienen 38 cromosomas, o sea, 19 pares. Este es el cariotipo de un felino. ¿Ya? Macho, XY, macho, y ahí están sus 19 pares de cromosomas. 18 pares autosómicos y el par sexual. Cuando nosotros en genética decimos, no, por ejemplo, la enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante. Quiere decir que esa enfermedad ha afectado a uno de estos cromosomas, ¿no? O decimos, la enfermedad de la hemofilia es una enfermedad autosómica recesiva ligada al sexo. Quiere decir que esa enfermedad está ligada a uno de los cromosomas sexuales. En este caso, al cromosoma sexual X. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen, o te dicen, no te dicen enfermedad autosómica, ¿no? Sino te dicen enfermedad ligada al cromosoma sexual X o ligada a cromosomas sexuales. Y cuando te dicen enfermedad autosómica es porque
esa enfermedad ha afectado a cualquiera de los 22 cromosomas de nosotros, ¿no? En el caso de acá, de 18, que me estaba mencionando que esto es de un felino. ¿Okay? Profe, ¿cómo hacen los científicos para detener este periodo? Aquí van a utilizar una serie de reactivos para detener el proceso. Se utilizan tinciones adecuadas. Puede utilizar colchicina o se puede utilizar otros componentes, ¿no?, químicos para realizar el cariotipo. Tenemos también aquí la telofase. Ya hemos mencionado que en la anafase se realiza la separación de núcleo, ¿no? O sea, inicia la cariocinesis, se termina ya en lo que es telofase. Aquí en la telofase se reorganiza el núcleo y básicamente lo que se reorganiza es la carioteca, ¿no? La carioteca, que ustedes saben que es la membrana que rodea el núcleo, y eso lo hace gracias a los fragmentos del retículo endoplasmático. Pero si tú te preguntas, profe, ¿qué retículo endoplasmático? ¿El rugoso o el liso? En este caso va a ser el rugoso, porque acuérdate que el retículo endoplasmático rugoso es el que presenta los ribosomas y el que está más asociado hacia este sistema de endomembranas que viene a ser la carioteca. Los cromosomas inician su descondensación, desaparece el aparato mitótico, en este caso desaparece el uso cromático, se organizó el núcleo y el nucleolo, y aquí ocurre el estrangulamiento o clivaje celular, o sea, la citocinesis. ¿Pero por qué esos dos nombres? Porque básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando se da la citocinesis, en el caso de los animales es de afuera hacia adentro, es decir, es una citocinesis centrípeta, mientras que en los vegetales es centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera. Para que entiendan, esto se va a dar así. En la citocinesis animal se va a bordear a estas células hijas con un anillo contráctil que está formado por los microfilamentos de actina y miosina. Y ellas van a generar la construcción del citoplasma separándolo muy equitativamente y formando a las células hijas. En cambio, en la citocinesis vegetal, a partir de los dictiosomas, que son estructuras propias del aparato de Golgi, se empieza a secretar sustancias, ¿no? Recordemos, y se va a empezar a formar una nueva pared celular. Aquí vemos, ¿no? Se fusionan las pequeñas vesículas en formas más grandes, se forma esta placa ecuatorial, con el tiempo se ha generado una vesícula grande y con el tiempo esto se va a transformar en nuevas paredes celulares, ¿ya? A partir del contenido. Porque ustedes recordarán que el aparato de Golgi es el responsable de formar tanto la membrana celular como la pared celular, ¿no? Las sustancias que el aparato de Golgi secreta que le permiten formar tanto la membrana celular como la pared celular, en el caso de células vegetales, o el ducocálix y la membrana celular en el caso de células animales. Y aquí estamos viendo, ¿no?, su acción. Ahí los dictiosomas, que son estructuras propias del aparato de Golgi, entonces han empezado a elaborar una nueva pared celular, ¿ya?, por fragmentación. Bien, chicos, vamos con un ejercicio. Dice así. Sobre las diferentes etapas de la mitosis es correcto decir: 1. Durante la anafase, los cromosomas homólogos son separados hacia los polos opuestos, dando la misma carga genética a cada célula hija. 2. Durante la metafase, los cromosomas se encuentran en su máxima condensación, lo que permite su estudio. Y 3. En la telofase mitótica ocurre la citocinesis a través de un anillo contráctil en el caso de células animales. ¿Cuál sería ahí la respuesta? 30 segundos. ¿Sí?
A ver, si es que respondiste la D, estamos bien, ¿ok? Son los 3 procesos que ocurren en la mitosis. Siguiente. La mitosis, te había mencionado hace un rato, que está muy relacionada a lo que viene a ser la reproducción asexual. Quiere decir que la reproducción asexual es un tipo de reproducción en la cual solamente va a intervenir un solo progenitor y prácticamente los descendientes van a ser totalmente idénticos al progenitor. En otras palabras, es como si estuviera sacando clones, ¿no? O sea, copias idénticas de sí mismo. El problema con este tipo de reproducción es que no hay variabilidad genética. Y al no haber variabilidad genética, eso va a generar que si es que hay una perturbación en el ambiente, pues todos van a verse perjudicados en el sentido de que como no hay variabilidad genética para poder hacerle frente a esa perturbación del ambiente y pueden perecer en corto periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Ya? Todos este tipo de reproducción asexual pues se hace gracias a la mitosis. Ahora, existen 2 subtipos, ¿no? La reproducción asexual directa, que se da sin fases, que se conoce como el mecanismo de la bipartición. Y acá, pues, es una división somática automática. Esto es realizado básicamente por bacterias y que lo hacen en corto periodo de tiempo. Por esa razón es que a veces cuando a nuestro organismo ingresa una bacteria patógena, como por ejemplo Vibrio cholerae, se reproduce rápidamente, ¿no? Y genera una serie de distorsiones en el organismo y tenemos que consumir, pues, los medicamentos para ayudar a eliminarlo, porque nuestro sistema inmunológico nomás no se abastece, ¿ok? Ahora, dentro de lo que viene a ser la etapa indirecta, podemos encontrar la fisión binaria realizada por algunos honguitos o la esporulación también realizada por otro tipo de hongos, por ejemplo, los bacillamicetos, o en este caso los hongos tipo, los hongos, por ejemplo, el mucornicrans, ¿no? Que se reproduce ahí por esporas. Y te hablo del mucornicrans porque ahorita hay un problema ya en la India, ¿no? Están combatiendo lo que es el moho negro. ¿Ya? Ellos se reproducen por esporulación, en esporas. Y esas esporas, pues a veces la gente le está expirando, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso el uso de mascarilla siempre continuo cuando empezamos a limpiar algunas zonas que han estado humedecidas. Las algas también se reproducen por esporas. Y en el caso de los musgos y helechos, estas son plantas que pertenecen al grupo de plantas criptógamas, o sea, plantas sin semilla. Los musgos y helechos son plantas que tienen una reproducción por medio de alternancia de generaciones. Quiere decir que tienen una etapa asexual y una etapa sexual. Su etapa asexual o reproducción asexual lo hace por medio de esporas. ¿Okay? Y bueno, la etapa sexual ya lo hace por medio de gametos. Otro mecanismo de reproducción asexual indirecta que se va dando por etapas, o sea, poco a poco, es la gemación. Este proceso es realizado por poríferos y por celenterios como las hidras y los corales. A partir de una pequeña gemita se forma un nuevo individuo. Y aquí una acotación que te quiero mencionar es que lastimosamente los corales, así como las hidras y los poríferos, porque forman todo esto, ¿no? Los coralinas, cuando tú, si alguna vez tienes la oportunidad de ponerte ahí a nadar con tu equipo de buzo, puedes encontrar en los fondos marinos, bueno, los famosos arrecifes de coral. Y en un arrecife de coral a veces hay gente que dice, no, mira, estas son plantas. No son plantas, no son algas, son animales. Que están sésiles, que están fijos ahí al suelo, pero que tienen sus funciones. Y estos arrecifes de coral van a ser importantes porque son refugio de vida para otros pececitos, por ejemplo. En esos arrecifes de coral no están solamente los arrecifes de coral, sino también por ahí tenían sus vecinos los poríferos, están todos ahí, ¿no? Lastimosamente,
en los últimos años la contaminación ambiental como el incremento gradual de la temperatura de los océanos está generando que estos arrecifes de coral perezcan. Te había dicho, ¿no? Lo penoso de una reproducción asexual en el caso de estos animales es que como son copias idénticas, las alteraciones o perturbaciones del entorno van a afectarlos a todos. Y como no hay variabilidad genética para hacerle frente a esas anomalías, entonces están condenados a perecer. Ese es el problema con ellos. Ahora, la estrobilación o fragmentación es otro tipo de reproducción asexual en la cual a partir de un pequeño fragmento del organismo es posible generar a otro individuo. Puede darse en algas, puede darse en algunos cementerios y en el caso de ellos que vienen a ser equinodermos, ¿ya? Los equinodermos, en este caso la estrella de mar, y los gusanos como los platermintos del grupo de las planarias. ¿Ya? Las planarias son gusanos planos que viven en zonas de agua dulce, ¿no? En zonas medio pantanosas, ahí agua dulce, ahí podemos encontrar a las planarias. Ellas se reproducen por fragmentación, o también conocido como estrobilación. Ahora, en el caso de la propagación vegetativa, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? Mira, generalmente cuando se hace la reproducción de plantas pluricelulares, plantas angiospermas, plantas que sí desarrollan semillas, pero en ocasiones no se va a estar esperando pues que la planta todavía tenga su semilla y a partir de esa semilla hacer el proceso de germinación y todo ello, ¿no? Hay otras formas en las cuales esa planta se puede reproducir, por ejemplo el tubérculo, que es de este tallito subterráneo, pues se puede obtener una nueva planta. Quienes se reproducen así son especies como las papas, la remolacha y el boniato. Los tallos tipo bulbo, y recuerda que el bulbo es un tipo de tallo con hojas modificadas que están crecen o se desarrollan pues en el subsuelo. Y aquí aparecen las raíces, ¿no? En algunos casos habrás visto alguna vez dejaste un diente de ajo, no se hongueó el diente de ajo, sino que con la humedad y todo ello empezó a salir una pequeña plantulita, ¿no? Un pequeño ajito nuevo. Eso lo pones ahí en el macetero y ya de ahí vas a tener tu planta de ajos. ¿Ya? Tipo bulbo se reproduce el ajo, la cebolla y los tulipanes. Con respecto a lo que son los tallos subterráneos, que forman una especie de rizoma, como si fuera una raíz pequeña, pero que está subterráneo, de esta manera se reproduce el pasto o grama, los lirios y el quión o jengibre, que tú lo conoces. Por tallos superficiales, conocidos como estolones, porque un estolón, ese estolón va a generar una posterior raíz, ¿ve? Así se van a ir reproduciendo la fresa, el trébol y la cinta, ¿no? Que son plantas. Y generalmente nosotros hemos visto más esto que se llama por un fragmento del tallo o esqueje. Hemos visto en algunas ocasiones a nuestras mamás, tías o abuelas cortando un esqueje, haciéndolo remojar y luego plantándolo, ¿no? Así hemos visto que hacen para lo que es rosas, para el tema de la vid o la uva, para el geranio y la lavanda, ¿no? Generalmente lo hacen con las rosas, también se puede hacer esto con las bugambilias, pero en el caso de las rosas y las bugambilias, no solamente remojarlo y esperar, sino que hay que ponerle o rodear esto que va a ir al suelo, hay que ponerle un enraizante. ¿Qué podemos utilizar? Miel. La miel va a ser un buen enraizante, es decir, va a ayudar a fabricar nuevas raíces. Porque a veces cuando pones así nomás, dices, ¿qué pasó? Oye, mira, se murió, ya no creció, no salió nada. Y es porque no le has puesto un buen enraizante.
¿ya? En el caso de para rosas, sí es bueno el uso de este enraizante que viene a ser la miel. ¿Ok? Bien, ahora, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos? A ver, preguntas. No. No, gracias, señor. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la meiosis. ¿Ok? Hablemos sobre la meiosis. Ya hemos mencionado que la meiosis es un tipo de división celular en la cual una célula madre diploide genera células hijas diploides que son diferentes entre sí y diferentes obviamente a la madre. Y este proceso de la meiosis tiene dos subdivisiones sucesivas. ¿Ya? Una división que se llama la división reduccional y la otra que se llama la división ecuacional. Ahora, ¿dónde ocurre esto? Ocurre en células germinales de las gónadas, testículos para los varones y ovarios para las mujeres, ¿no? Y en el caso de los animales, sería testículos para los machos y ovarios para las hembras. En el caso de las plantas, la parte masculina de la flor se le conoce como estambre y la parte femenina se le conoce como pistilo. Ese pistilo contiene, ¿no?, su estigma, su tubo polínico y contiene su ovario. En el ovario de la planta no solamente se forma el huevo u ósfera, sino que en el ovario de esta plantita vamos a encontrar la presencia de 8 tipos de células. 3 células antípodas, 2 núcleos polares, un huevo u ósfera y 2 sinergias. ¿Ya? Y acá, estos son los núcleos espermáticos, que son correspondientes a lo que viene a ser los gametos masculinos, ¿no? Digan, los núcleos espermáticos están ingresando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder, chicos, es que en las plantas ocurre una doble fecundación. Si tú recuerdas, cuando tú tienes una semilla, en esta semilla, esto que estoy poniendo acá es el embrión. Esto es el embrión. Y esto, profe, eso que está ahí se llama endosperma. ¿Ya? Ahora, escuchen. ¿Por qué se da una doble fecundación? Miren, cuando se junta la oósfera, se junta con el núcleo espermático, ¿ya? La oósfera es célula ploide y el núcleo espermático también es célula ploide. Y esto va a formar al embrión, que es una célula diploide. Ok, es el nuevo organismo, ¿no? Organismo diploide. Ahora, te he mencionado que en el ovario hay estas células y todas son haploides. Ahora, primera fecundación y la segunda fecundación, por eso te menciono que en la planta, en la planta con flores hay una doble fecundación. ¿Qué es lo que va a suceder?
Estas dos señoritas, que se llaman núcleos polares, y como cada núcleo polar es haploide, se van a unir a un núcleo espermático, que también es haploide. N más N más N, entonces tienes a un triploide que se llama endospermo. Ese endospermo no va a formar un nuevo ser. Lo que hace el endospermo es nutrir al embrión para que se forme la nueva planta. ¿Se acuerdan? Hace una semana decíamos, ¿no? Aquí van a participar activamente los glioxisomas, que son los que van a transformar lípidos en azúcares. Y eso lo hacen a nivel de acá del endospermo. Aquí en el endospermo habrán esas sustancias nutricias indispensables para nutrir al embrión y para que a partir de ese embrión surja una nueva plantita. La plantita surge a partir de ese embrión. Pero para surgir es necesario que alguien lo nutra. Y eso es el endospermo. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que son plantas. Ahora, en el caso de los humanos y los animales, aquí tenemos el óvulo y aquí tenemos este óvulo que está siendo rodeado por otras pequeñas células que se llaman la zona pelúcida y la corona irradiada también. Y acá tenemos el espermatozoide, que tiene su cabeza, su cuello, este cuello tiene abundantes mitocondrias y su flagelo. Miren, lo importante de la meiosis es que favorece la variabilidad genética en los descendientes gracias a la recombinación de genes. Y esto se logra en una etapa que se llama la profase y el paquiteno de la profase 1 de la meiosis. La variabilidad genética en los descendientes va a ser muy importante. La especie, en este caso, es la mariquita, pero esa tiene una diversidad. En el caso de toda Latinoamérica y en el caso de Perú, también tenemos que tener en cuenta esa variabilidad genética que tenemos. ¿Y cómo sabemos que tenemos una gran variabilidad genética? Si recordamos, históricamente, cuando llegan los españoles, nos traen la viruela y prácticamente el 90% de la población existente desaparece a causa de este virus. Pero hay un repoblamiento. Y ese repoblamiento se da a que, bueno, llegaron los extranjeros, hubieron cruces, ¿no? Cruces, y no solamente llegaron españoles, ¿no? Llegaron de China, llegaron de África, habrán llegado de Holanda, habrán llegado de diversos lugares del mundo, ¿no? Traídos en algunos casos por la fiebre del oro, ¿no? Porque decían, no, Perú, oro, vas a encontrar riquezas, oye, ya, vamos. Y también se traían algunos esclavos, ¿no? Para cavar las minas y todo ello. Y entonces ahí empieza a ver lo que es ya la cruza, ¿no? Y eso va generando variabilidad genética. Y nos damos cuenta que hay una variabilidad genética, es que vemos, al menos en nuestro país, estamos a puertas del bicentenario, y si analizamos bien nuestro país, es un país pluricultural, un país hermosísimo, que cada región tiene sus peculiaridades, con sus comidas típicas, sus bailes característicos y todo ello, ¿no? Y las características de las personas también. Sin ir muy lejos, para que entiendas un poco de variabilidad genética, puedes ir a ver, ¿no? Un mapa, ¿no? Cuando hacemos variabilidad genética, el mapa de cómo es la gente en el Perú, y te vas a dar cuenta que hay de todo, hay de todo. Finalmente todos somos peruanos. ¿Hay variabilidad genética en los peruanos? Claro que sí. ¿Ya? Y eso se dio gracias a la meiosis. Y esta meiosis mantiene el número cromosómico constante en la especie.
Y aquí hay que entender algo muy importante, ¿ya? Que en algunas ocasiones puede suceder que haya una distribución inadecuada de los cromosomas hacia los gametos y esto pueda generar individuos con un cromosoma de más o un cromosoma menos. Y eso se conocen como anomalías cromosómicas y eso va a generar ciertas complicaciones en el organismo. Ahora, en el caso de la meiosis, tenemos que tener en cuenta sus etapas. La etapa más larga de la meiosis va a ser durante la meiosis 1 o también llamada la primera división reduccional. Aquí hay un reparto equitativo de la carga genética entre las células hijas. Aquí en la primera división, la célula madre diploide genera células hijas haploides. Estas células hijas con la mitad del número de cromosomas de la progenitora. ¿Okay? Y en la meiosis 2, que es la etapa ecuacional, se mantiene básicamente el número de cromosomas aquí del material genético. O el material genético se va manteniendo. ¿Ok? La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, por si acaso. Solamente que el resultado final son 4 células hijas, haploides o con la mitad de la información genética. La meiosis 1 es el proceso más largo y dentro de la meiosis 1 hay un proceso que es bien largo que se llama la profase 1. La profase 1 a su vez se divide en 5 etapas, ¿ya? La profase 1 se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacines. La profase 1 se subdivide en 5 subetapas. Profe, yo he visto en mi libro leptonema. Ya, teno y nema es equivalente. Ya. Teno es como decir nema. Ya, porque por ahí alguno me dice, profe, yo he visto leptonema, sigonema, paquinema, diplonema. Ya. Es lo mismo que decir leptoteno, tiploteno, paquinema, paquiteno. Ya, es lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Vamos por partes. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder durante el leptoteno? Los cromosomas individuales se empiezan a condensar en largos filamentos. Se observan los cromómeros, que son regiones condensadas de cromatina, y aquí algo muy importante, se observa como un ramillete o buquete. Se observa como un ramillete o buquete. Y entre ellos se observan dos cromátidas estrechamente unidas que no se distinguen sino hasta el final de la profase. En esta etapa llamada cigoteno tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? Que en esta etapa se van a formar lo que se conoce como las bivalentes o tétradas. Y en esta etapa se forma el complejo sinaptoténico. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Mira. Aquí, un cromosoma paterno, este es cromosoma paterno, ahí está con sus brazos, ahí está el cromosoma paterno, se tiene que emparejar de tal manera con el cromosoma materno. Pero dense cuenta que van a ser pares homólogos. Profe, ¿cómo que homólogos? ¿Cómo que homólogos? Si este es el par 1 de papá, este es el par 1 de mamá. Si este es el par 2 de papá, este es el par 2 de mamá. Si este es el par 3 de papá y este es el par 3 de mamá. Profe, ¿por qué tiene que ser así? Y aquí se establece, ojo, el complejo sinaptoténico. Es una especie de mallita que va a permitir que estos dos estén
emparejando así, equitativamente. Te das cuenta que tiene que haber un emparejamiento de tal punto que si aquí estaba el gen para color de ojos, aquí también debe estar el gen para color de ojos. Si aquí estaba el gen para la forma de la nariz, aquí también tiene que estar el gen para la forma de la nariz. No puede ser que uno esté arriba, por ejemplo, gen para la nariz, que esté empatado con el gen para la forma del cabello, por ejemplo. No. Tiene que ser la misma información. ¿Ya? O sea, los locus, ¿se acuerdan? Los locus son las regiones donde se ubica el gen. Tienen que estar emparejaditos. Tienen que estar emparejaditos. ¿Qué es un loci? Viene a ser el conjunto de locus. Entonces, tiene que estar emparejado de tal manera que no haya ninguna equivocación, ¿no? Para que no se vaya el gen de acá, que es de forma de ojos, se vaya acá y haga un intercambio con el gen de la forma del cabello. Entonces, no es la misma información. Ahí ocurriría una alteración. Entonces, este complejo sinaptoténico permite emparejar de una manera muy precisa a los pares de cromosomas homólogos. Y es en estos cromosomas homólogos donde se realiza el crossing over o entrecruzamiento. Y aquí lo que se cambian son regiones de loci. Acuérdate que un loci es la estructura que está formada por varios locus y los locus que son lugares donde se ubica un gen. Mientras los loci estén más extremos, será más factible la recombinación o intercambio. ¿Ok? Entonces aquí se ha realizado la recombinación. Entonces, ¿dónde se realizó el crossing over o recombinación genética? Se realizó en esta etapa llamada paquiteno. En el paquiteno ocurre el crossing over o recombinación. ¿Ya? Profe, ¿y qué cosas son esto que dice quiasmas? Los quiasmas son los puntos de intercambio. ¿Y dónde se observan ya detalladamente los cambios o dónde se hizo los puntos de intercambio? Se observan aquí, en esta etapa. En esta etapa llamada diploteno, se observan los quiasmas o puntos de intercambio. ¿Ya? Los quiasmas o puntos de intercambio se observan aquí en el diploteno. ¿Ok? Ahora, un detalle que no debes de olvidar. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué no debo de olvidar? Algo que te dicen acá. En este punto la meiosis puede sufrir una pausa. ¿Y dónde ocurre la pausa? ¿O qué tipo de células pueden hacer esa pausa? Los óvulos empiezan a hacer esa pausa en el 5º mes de embarazo y luego van a retornar o terminar el proceso cuando empieza ya la menopausia. Perdón, cuando empieza en este caso, la menarquia, ¿no? Y termina todo el proceso ya cuando empieza en menopausia, no se termina. Entonces, el proceso de la ovogénesis o formación de óvulos se detiene, en el caso de las mujeres, en el 5º mes de embarazo. Quiere decir que el proceso de la ovogénesis empezó en el periodo fetal, se detuvo al 5º mes de embarazo y va a retornar en la menarquia o primera menstruación, lo que va a dar inicio a la pubertad. Este periodo de latencia o de reposo se le conoce como dictioteno. ¿Okay? Se le conoce como dictioteno. Y aquí se observan los quiasmas o puntos de intercambio. En la diacinesis, esos puntos de intercambio o quiasma se van a dirigir hacia los extremos de los cromosomas homólogos. ¿Sí? Al final de la diacinesis, mira que te dicen, ¿no? La cromatina inicia su condensación, se observan por primera vez las dos cromátides que forman cada cromosoma, que están unidas por su centrómero. Ahí están los quiasmas o puntos de intercambio. Y estos quiasmas pues, van a ser trasladadas hacia los extremos. ¿Ok? Terminando la diacinesis, ya se desorganizó el núcleo y el nucleolo desaparece.
y se forma el uso acromático. A ver, una pregunta, chicos. Dice, acerca de la profase 1 de la meiosis, relacione ambas columnas y marque la secuencia correcta. Se da el entrecruzamiento final. O el de entrecruzamiento, simplemente recuerda que eso se da en el paquiteno. Ya. Habiendo dicho eso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, analicen. ¿Qué me han puesto? Bueno. No. Ya, a ver. Las sidras y corales son celenterios. Acuérdate que en el caso de los celenterios, Jerico, los celenterios tienen dos tipos de reproducción, asexual y sexual, por si acaso, ¿ya? En el caso de las iris, entonces sus gametos lo botan hacia el agua y ahí se realiza la reproducción. ¿Ok? Y sí son celenterios. ¿Ya? Ahora, por fragmentación, no tanto los celenterios, sino por fragmentación más son los equinodermos, como en el caso de la estrella de mar. ¿Ya? La estrella de mar es más por fragmentación. Algunos tipos de celenterios pueden realizar fragmentación, pero no todos. Generalmente los celenterios se da más la gemación y se da más su otro proceso que es reproducción sexual, por si acaso, ¿ya? Los animales tienen reproducción sexual y sexual. Ah, Ernesto, en este caso hablamos de reproducción parasexual, lo que se conoce como conjugación bacteriana, que es realizada por estos organismos, ¿no? La bacteria. Se le dice reproducción parasexual, ¿ya? Cuando a ti te dicen reproducción sexual, esto viene desde algas, viene de hongos, viene de plantas y viene de animales, ¿ok? En el caso de las bacterias, a la reproducción que se realiza por medio del pili o fimbria se le dice reproducción parasexual y se le conoce como conjugación bacteriana. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ya? Conjugación bacteriana, no se olviden, o le dicen conjugación bacteriana o reproducción parasexual. Ya, en un ratito vamos a hablar de una memote. ¿Ya? A ver, aquí me han respondido la A. Claro, sí, la A, ¿no? Ya te había dicho que crossing over, un cruzamiento, bueno, se da en el paquíteno. Muy bien. A ver, vamos a ver con una memotemia si podemos dar. Primero es leptotenón, cigotenón, paquitenón, diplotenón y diacinesis. Lesipatidía, parece, ¿no? Lesipatidía corresponde a profase 1. Porque generalmente cuando decimos, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. Y dentro de la telofase no te olvides de la citocinesis. Vamos a imaginar que un chico invita a una chica al cine, a un concierto, ¿no? Y le dice, nos vamos a encontrar dentro del estadio, ya tú llegas acá, no vamos a ir juntos, sino que nos encontramos dentro del estadio. Y él le dice, ¿dónde están las entradas? Uy, me olvidé, pero el concierto es pasado mañana. Y él le dice, prometo, Ana, prometo,
Ana, traer los carteles o los tickets, ¿no? Mañana, algo así, ¿ya? O si lo invito al cine, prometo, Ana, te lo doy en el cine, ¿no? Te lo doy en el cine. Prometo, Ana, te lo doy en el cine. ¿Ya? Sus tickets para la entrada, ¿ok? Esa es una memotecnia sencilla para recordar las etapas de la meiosis. Y te digo meiosis porque en el caso de la meiosis hay profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en el caso de la meiosis, después de la profase, tiene la metafase, la anafase, la telofase, y después de la profase, de la meiosis reduccional, hay un pequeño periodo de pausa que se llama intercinesis. Ahorita la vamos a ver. Pero no te olvides que en la profase 1 se da el proceso más largo. Y de este proceso más largo, el que destaca es el paquinema. Profe, ¿por qué destaca el paquinema? Porque recuerda que aquí en el paquinema o paquiteno se realiza el crossing over o entrecruzamiento, que es el responsable de la variabilidad genética de las especies. Y gracias a esa variabilidad genética es que se puede hacer frente a los cambios del entorno. ¿Ok? Uno de los mecanismos que ha permitido que los organismos permanezcan a lo largo del tiempo es precisamente esos cambios en la posa genética que le han permitido generar una variabilidad genética haciendo frente pues a los cambios que habían en el entorno. Aquellos organismos que no pudieron adaptarse terminaron pereciendo, ¿no? Y otros tuvieron que evolucionar para perpetuar su especie. Bien, ahora, aquí en la metafase va a suceder algo interesante. ¿Qué cosa? Que los cromosomas homólogos están ubicados en el plano ecuatorial. Y no se forma una sola placa ecuatorial, sino se forma una doble placa ecuatorial, o también llamado la doble placa metafásica. Aquí tenemos el cromosoma paterno y acá tenemos el cromosoma materno. Y aquí un aspecto que nunca debes de olvidar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que siempre les digo, no? Acuérdense que las fibras del uso se tienen que acoplar ahí adecuadamente al cinetocoro de los cromosomas. Estos son los centrómeros que han formado el uso acromático. ¿Y por qué, profe, se tienen que adherir bien? Por lo siguiente, por lo que viene después, que es la anafase, la disyunción de los cromosomas homólogos. Profe, ¿por qué está así con sus patitas? Porque acuérdense que hubo, ¿te acuerdan? Crossing over en la etapa previa, antes de la metafase, hubo crossing over o entrecruzamiento, ¿no? Y entonces, aquí en la anafase, se está realizando la disyunción de cromosomas homólogos. Aquí es importante entender que se tiene que realizar una repartición equitativa. Repartición equitativa. Y esto es al azar, ¿no? O sea, la variabilidad genética, para que entiendan, no solamente está orientado gracias al paquiteno, sino que también a que cuando se da la disyunción de los cromosomas homólogos, esto se distribuye al azar. Al azar. Por ejemplo, el par materno le dice, oye, mira, yo me voy para acá y tú vente para acá. Ok, y acá se quedó un par paterno, acá se quedó un par materno, acá se quedó un par paterno. Entonces, hay esa variabilidad, ¿no? Entonces se dice, existen dos alternativas por cada par de homólogos. Se calcula entonces que el número de células hijas con diferentes combinaciones cromosómicas es de 2n, donde n es el número de pares homólogos diploides diferentes. Entonces, un aspecto importante de acá es el siguiente. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué pasa si es que estos dos cromosomas dicen, ¿sabes qué? No me quiero separar. Y se van los dos juntos. Se van estas dos juntas.
Y cuando se empieza a formar el nuevo núcleo, ya en la telofase desaparece el uso acromático, se empieza a desorganizar los cromosomas, pero aquí está con una doble información. Hay un cromosoma de más. Quiere decir que al final de este proceso, esta de acá está con un cromosoma de más y a esta le está faltando un cromosoma. Y luego ese error se va a repetir en la segunda división, cuando al final el proceso va a salir con un cromosoma de más. ¿Ya? Entonces, la anafase va a ser importante porque permite la disyunción de los cromosomas homólogos, si es que hablamos de anafase 1. Y en la telofase, bueno, ya se dio lo que se llama la cariocinesis y termina con la citocinesis. Ustedes saben ya que la citocinesis, en el caso de células animales, es por estrangulamiento y es centrípeta, ¿no? De fuera hacia dentro. Y la citocinesis vegetal, que se da por los fragmoplastos, que es centrífuga, es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, en el caso de la citocinesis animal, sobre todo, hay una pausa. ¿Cómo se llama esa pausa? Se llama intercinesis. Durante esta pausa, entre comillas, las células incrementan su tamaño y duplican su centriolo, pero no hay duplicación del ADN. Las células duplican su tamaño y sus centriolos, pero no hay duplicación del ADN. ¿Ya? ¿Por qué van a duplicar sus centriolos? Porque este centriolo va a ir para una célula y este va a ir para la otra célula. Recuerdan que determinada la división meiótica se ha generado dos células hijas. Cada una de ellas va a tener dos centriolos nuevos. Profe, ¿por qué? Porque cada célula hija va a generar otras dos nuevas células. Esta va a generar para una célula y esta para la otra. Entonces, en la meiosis 2, en la profase 2, que es muy similar a la profase mitótica, los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se disgrega y se forma el uso mitótico o el uso acromático, ¿no? Acá algo interesante es que el último adopta una dirección perpendicular, mira, ¿ve? Con respecto a la meiosis 1. Y acá tenemos a los cromosomas homólogos. Y acá las cromátides hermanas, mira, acá están, ¿no? Y las cromátides hermanas están aquí. En la siguiente etapa, y por eso es que es tan importante esto de que cada cromosoma con sus cromátides hermanas se une independientemente a una fibra de luz. ¿Ya? Cada uno independiente. ¿Por qué es tan importante, profe, eso? Porque ahora vamos a pasar a la fase 2, donde esas cromátides hermanas se van a dirigir hacia los polos. Y aquí también hay dos alternativas posibles, ¿no? Y acá obsérvese que a causa del crossing over, las cromátides hermanas ya no son idénticas como lo eran al iniciarse la fase 1. Aquí ya está habiendo variabilidad. Y luego tenemos las diversas alternativas, ¿no? Entonces se combinan diversas alternativas. Y estas cromátides hermanas se dirigen hacia los polos. Aquí también es importante. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué pasa si estas cromátides hermanas dicen, no queremos separarnos? Y se van juntas. Va a haber, estas cromátides se van a transformar en cromosomas. Y va a haber un cromosoma de más. Ah, ya, profe. O sea, que cuando aparece un cromosoma de más o hay un cromosoma menos, eso es porque o no se separó bien los cromosomas homólogos en anafase 1 o no se separaron bien las cromátides hermanas en anafase 2. Sí. La anafase tanto 1 como anafase 2 van a ser esenciales para entender que cuando hay aneuploidías, que es el excedente de un excedente por un cromosoma o falta de un cromosoma,
se generó por la no disyunción adecuada de o bien los cromosomas homólogos en anafase 1 o bien de las cromátides hermanas en anafase 2. En la telofase, ya recordemos que en la anafase se separaron esas cromátides hermanas. Ahora en la telofase ya se reorganizó nuevamente la carioteca, los cromosomas ya se empiezan a descondensar y están en los polos, y ya sabemos que ya no hay uso cromático, y al final tenemos a las 4 células hijas haploides. Y terminando el proceso, no te olvides que se va a dar la citocinesis, que es la separación del citoplasma, y finalmente se tienen las 4 células hijas haploides. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las cromátides hermanas, ahora cromosomas, cada polo con cromosomas son rodeados por la envoltura nuclear y se descondensan. Ahí están las 4 células hijas haploides. Y percátate que esas células hijas haploides son diferentes entre sí. No tienen la misma información genética. ¿Ve? Por eso decimos que en la meiosis, una célula madre diploide genera 4 células hijas haploides que son diferentes entre sí y diferentes a la madre también, gracias al crossing over y recombinación genética, y también gracias a que en la anafase hay dos alternativas, ¿no? O sea, la información o los cromosomas o cromátides se van hacia cada célula de manera aleatoria. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así: la reproducción sexual se da en organismos eucariotas, ya que puede producir gametos a través de la meiosis. Identificar cuáles de las siguientes características son verdaderas o falsas. Luego marcar la secuencia que considere correcta. Dice: permite que la descendencia tenga variabilidad a mayor probabilidad de adaptarse al medio ambiente. 2. La meiosis permite mantener la carga genética de una especie. 3. La meiosis es un proceso complejo que incluye dos divisiones, una de tipo reduccional y otra de tipo ecuacional. Se obtienen 4 células hijas haploides diferentes entre sí y diferentes a la célula madre. ¿Cuál sería la respuesta? A ver qué cosa me has comentado. ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? A ver, vamos a avanzar rápido, ¿ya? Todas son verdaderas. ¿Ok? Profe, ¿por qué dice que la meiosis permite mantener la carga genética de la especie? Acuérdate que se formaron los gametos y esos gametos, cuando se fusionan, mantienen la carga genética de la especie. ¿Ok? Ahora, cuando te hablo de gametos, obviamente tenemos que hablar de gametogénesis. Génesis, formación de los gametos. Y los gametos van a ser los espermatozoides u el óvulo. Percátense de algo. ¿De qué, profe? Estas células se llaman espermatogonia y esta se llama ovogonia. Espermatogonia y la ovogonia son células diploides que van a generar a la espermatocito primario y el ovocito primario, que siguen siendo también células diploides. ¿Ok? Ahora, el espermatocito primario pasa por su primera división meiótica y forma espermatocitos secundarios. Esos espermatocitos secundarios pasan por su segunda división meiótica y forman espermátidas. Cuando estas espermátidas pasan por un proceso de diferenciación, recién se forman los espermatozoides. ¿Ok? Entonces la historia es espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátidas y espermatozoides. Esa es la historia de la formación de los espermatozoides. En el caso de la formación del óvulo es ovogonia, ovocito primario,
Este ovocito secundario en la primera división meiótica genera un ovocito secundario y una célula polar. Durante la segunda división meiótica, este ovocito secundario ha generado un ovocito que va a madurar, te va a dar un proceso de diferenciación, ¿ya? Un ovocito, y esto, por un proceso de diferenciación, maduración, se va a transformar en el óvulo. Pero aquí se ha formado también otra célula polar. Entonces, mientras que durante la formación de los espermatozoides, al final del proceso se han generado 4 espermatozoides. Al final de la formación del óvulo solamente se generó un óvulo y 3 células polares, las cuales van a tener que reabsorberse. ¿Okay? Ahora, siendo más detallistas con respecto a la ovogénesis, tenemos que mencionar o recordar que este proceso en el sexo femenino inició en el periodo fetal. Y recuerden que el proceso se detuvo en la fase 1 de la meiosis, básicamente en el diploteno, ¿verdad? En el momento del nacimiento, una niña posee alrededor de 1 millón de ovocitos, todos aquellos detenidos, ¿no?, en la fase 1, y así permanece hasta la pubertad, ¿no? La menarquia o primera menstruación ya indica que ya se están produciendo gametos. Entonces, las estructuras que están aquí, miren, este es el ovario. Y aquí están todos los folículos. Y estos folículos son ese millón de folículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder durante la ovogénesis? Resulta que aquí al ovario va a llegar una señal. ¿Qué señal, profe? Una hormona. Hormona que ha sido producida por la glándula hipófisis llamada la hormona folículo estimulante. Y ella empieza a estimular los folículos. Había 1 millón, ¿no? Pero a lo largo de la vida, solamente van a llegar a madurar entre 400 o 500 de esos folículos. ¿Ok? Entonces, la hormona folículo estimulante inicia la maduración de los folículos. Y cuando decimos la maduración de los folículos, directamente tenemos que mencionar que se está empezando a formar el óvulo. Es decir, ya empezará a completarse, ¿no? Pasará de, se había quedado en diploteno y ahora pasará a ya lo que viene a ser ya la diacinesis, ya pasará a ser su metafase 1, su anafase 1, su telofase 1, y pasará su intercinesis, y pasará a ser su profase 2, metafase 2, anafase 2, ¿no? Y finalmente ya maduró el óvulo. Y cuando sale el óvulo, sale acompañado de otras pequeñas células que se conocen como la corona irradiada o el corpus pulmonar. Vale. Curiosamente, la hormona folículo estimulante también está generando que se libere una hormona, que es la hormona estrógeno, la responsable de otorgarle a la mujer las características sexuales femeninas. Profe, o sea que cuando una mujer ovula, en ese momento también está liberando estrógenos. Sí, liberan los dos. Esta estructura se llama folículo de Graf. Y cuando sale el óvulo, se queda esta estructura que se llama cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo recibe otra señal. La señal de otra hormona que también ha sido elaborada por la glándula hipófisis, que se conoce como la hormona luteinizante. ¿Y qué cosa va a hacer la hormona luteinizante? Va a hacer que este cuerpo lúteo segrega una hormona que se llama progesterona. Ahora tú dices, ¿para qué se produce la progesterona? Mira acá. Cuando se da la fecundación, que viene a ser la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no?, fecundación o concepción, tenemos que recordar que los espermatozoides van a utilizar una enzima que está aquí en la cabeza del espermatozoide que se llama acrosoma. La cabeza del espermatozoide acá se llama acrosoma y dentro de ese acrosoma hay una enzima que se llama acrosoma que le permite atravesar
esa corona irradiada. Pero dense cuenta que solamente ingresa un espermatozoide, que es el espermatozoide que tiene o que a nivel de la membrana del óvulo hay receptores para ese espermatozoide. Y por eso le permitió ingresar. Pero recuerda que cuando se da la fusión del óvulo con el espermatozoide pierde estas mitocondrias. Por lo tanto, nosotros solamente heredamos el ADN mitocondrial de nuestra mamá. La fecundación ocurre en el tercio externo de las trompas de falopio, ¿ya? Y se van dando las divisiones sucesivas. Ahora, este producto, este blastocisto, se tiene que implantar en el útero. Y para lograrlo es necesario la hormona progesterona. Esa hormona progesterona se va a mantener hasta el final del embarazo, pero también el feto, cuando ya empieza a desarrollarse, libera una hormona que se llama la gonadotropina coriónica, que es lo que se detecta, ¿no?, en los exámenes de sangre o en el examen de orina para ver si la mujer está embarazada. ¿Ok? Eso es en cuanto a la ovogénesis. En cuanto a la espermatogénesis, el proceso también sucede lo siguiente. También la hormona folículo estimulante viaja hacia los testículos y va a estimular a los túbulos seminíferos a que inicien la formación de los espermatozoides. Es decir, activan a la espermatogonia. Acuérdate, espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario. Esos espermatocitos secundarios forman 4 espermátidas y esas espermátidas van a pasar por un proceso de diferenciación generado por otra hormona que ha sido estimulada también por la folículo estimulante que se llama la hormona testosterona. El proceso tiene una duración alrededor de 64 días y el proceso de formación de espermatozoides en los varones sí empieza desde la pubertad. No hay un inicio en la etapa, digamos, en la etapa intrauterina, no. Empieza desde la pubertad. Ahora, se habían formado finalmente 4 espermátidas. Esas 4 espermátidas tienen que transformarse. Y cuando esas 4 espermátidas se transforman, ese proceso se llama espermiogénesis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder durante la espermiogénesis? Durante la espermiogénesis, aquí, obviamente, se va a empezar a formar una estructura, al final del proceso, que se llama la vesícula acrosómica, que está acá en la cabeza, ¿no?, que está en toda esta región. Esta vesícula acrosómica contiene una enzima que se llama acrosima, que te había mencionado, es la responsable de permitir que el espermatozoide pueda atravesar la zona pelvis. Y fíjense hacia dónde están las mitocondrias. Están hacia acá, en la zona del cuello. Y la cola que le va a permitir el movimiento gracias a la acción de una proteína que se llama la flagelina. ¿Ya? Y profe, ¿por qué acá las mitocondrias son abundantes? Porque son las que le van a generar energía necesaria para el flagelo. Si no hubieran estas mitocondrias, ¿cómo se movería el espermatozoide? Lento, muy despacio. Y no lo hace así, lo hace rápidamente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo importante de las mitocondrias generándole energía necesaria para el flagelo. ¿Ya? Y esa es la maduración de la espermiogénesis. Ahora, un detalle. En el caso del sexo masculino, el proceso de la espermatogénesis puede mantenerse hasta edades muy avanzadas. Por eso usted va a ver a un Mick Jagger de más de 70 teniendo hijos, o un melcochita de más de 70 teniendo hijos. El problema está en que a veces la calidad del espermatozoide va decreciendo también por el consumo de algunas sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol, cigarro, por ejemplo. En el caso de las mujeres, la calidad del óvulo empieza a decrecer desde los 35 años. ¿Ya? Cuando ya tenemos una mujer de 40, 42 años, hay mayor probabilidad de que no exista la anafase adecuada, generando algunas alteraciones cromosómicas. Existe un caso especial llamado partenogénesis, en el cual
el óvulo contiene la suficiente información para generar un nuevo ser. En el caso de los reptiles, como el dragón de Komodo, se genera por partenogénesis, ¿ya? En reptiles, como te menciono, en el caso del dragón de Komodo, también se ha visto en el caso de aves, como las gallinas, y también se ha visto casos en un tiburón hembra que estuvo en cautiverio, un tiburón tigre hembra, pequeño nada más, que llegó a tener. Ahora, en el caso de los insectos hay una peculiaridad, que las hembras, por partenogénesis, generan machos, que en este caso son los zánganos, pero estos machos tienen una peculiaridad, tienen la mitad de la información genética. Estos machos, tanto sus células somáticas como sus gametos, van a tener 16 cromosomas, diferente de la hembra, cuyo material tiene 32 cromosomas. Ahora, esta hembra puede generar óvulos, ¿no? Puede generar óvulos de 16 cromosomas y este macho, sus espermatozoides también van a tener 16 cromosomas. Se realiza una fecundación y se produjo acá otra hembra. En las abejas, los ánganos tienen la mitad de la información genética, pero siguen siendo organismos. Hay esa peculiaridad. La partenogénesis es una peculiaridad. Bien, aquí un ejercicio dice, sobre la meiosis en la especie humana, determinar la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados, teniendo en cuenta que una célula diploide en la especie es de 46. ¿Ya? En la meiosis, el ovocito primario se obtiene solo una célula madre haploide. La ovogénesis se inicia en el periodo intrauterino, mientras que la espermatogénesis se inicia en la pubertad. Después de la meiosis de la espermatogonia se obtienen 4 células haploides denominadas espermatozoides. Acuérdense que después de la meiosis de la espermatogonia se obtienen 4 espermátides y después esas espermátides por diferenciación recién se transforman en espermatozoides. En la meiosis de la mujer se da la formación de 3 cuerpos polares que son degradados. Sí, ¿ya? Ahí está, entonces sería esa la respuesta. Ahora, dentro de lo que vienen a ser las anomalías cromosómicas, que te había dicho que se pueden generar en la mayoría de los casos por la no disyunción, también podemos encontrar algunas anomalías cromosómicas como las deficiencias o delecciones, que también pueden darse no justo durante la anafase y se pierde un brazo de un cromosoma. Las duplicaciones o repeticiones se pueden generar cuando se da el crossing over o entrecruzamiento. Las translocaciones es el cambio de localización de un segmento cromosómico. Esto puede ser recíproca con intercambio entre 2 cromosomas no homólogos y no recíproca o transposición. Y fíjate, aquí preocupante si es que son cromosomas no homólogos. ¿Ya? Y las inversiones donde hay segmentos generales, ¿no? Segmentos cromosómicos que giran 180 grados y su secuencia genética queda invertida. Mira, esta era la secuencia y mira cómo está la secuencia aquí. Giro. Ahora, dentro de las deficiencias o elecciones más estudiadas tenemos el síndrome de Creutzfeldt, donde ocurre la pérdida del brazo corto del cromosoma número 5, generando individuos del sexo femenino o masculino, porque esto está generado en un cromosoma autosómico, genera en estos individuos microcefalia, cardiopatías y un retardo mental severo. ¿Ya? Otro de las anomalías cromosómicas se puede dar por la no disyunción adecuada de los cromosomas homólogos, ya sea durante la anafase 1 o durante la anafase 2. Y aquí, al final del proceso, vamos a tener gametos con un cromosoma de más o gametos con la deficiencia de un cromosoma. Y cuando se da la fecundación, vamos a tener un individuo que va a tener los 2 cromosomas de más de un gameto con un cromosoma que está viniendo del otro gameto. Eso genera las trisomías. O si fuera que el gameto normal está trayendo su cromosoma y está siendo fecundado por este que no tiene ese cromosoma. Eso genera las monosomías.
Entonces, las trisomías como monosomías pueden darse ya sea por la no disyunción en la anafase 1 o la no disyunción de cromátides en la anafase 2. Teniendo en cuenta ello, aquí miren, ¿ve? Cuando se da una división meiótica normal, las células hijas todas tienen 23. Cuando no hay disyunción, mira, acá hay 24 y aquí 22. Y aquí, mira, 22, 24, 22, 24 en la segunda división. ¿Qué va a generar eso? Mira, la trisomía del par 13 y la trisomía del par 18. Trisomía del par 13 porque hay un cromosoma 13 de más y trisomía del par 18 porque hay un cromosoma 18 de más. La trisomía del par 13 es conocida como el síndrome de Patau, en la cual los niños y niñas pueden tener las dos órbitas oculares juntas, una nariz que no tiene los orificios nasales, labio leporino, polidactilia y diferentes anomalías orgánicas que llevan finalmente a la muerte del individuo. Sabemos que de ellos dos, por ejemplo, los defectos congénitos, hay un retardo mental y un problemas sistémicos que van a afectar al corazón, riñón, hígado, cerebro, o sea, todos los sistemas prácticamente están deteriorados. Y, por ejemplo, entre el 20 y el 30% de los nacidos mueren en el primer mes de vida, el 90% muere al año, y entre el 5 y el 10% de los nacidos sobreviven al primer año de vida. En el caso de la trisomía del par 18, también conocido como síndrome de Edward, aquí los chiquitos van a tener orejitas como triangulares largas, ¿no? Le decimos orejitas de fauno, y la parte posterior de la cabeza es achatada. Y ellos presentan dedos superpuestos, ¿no? Presentan dedos superpuestos, además de malformaciones cardíacas, hepáticas y todo eso. No hay una mayor prevalecencia de vida. El que sí ha tenido una mayor prevalecencia de vida es el síndrome de Down. Ojo con el síndrome de Down, ¿no? Porque a veces le ponen síndrome de Lejeune. Porque ¿cuál es la diferencia? Son lo mismo. ¿What? Dices, es que escucha. El doctor Down es el que hace o describe, ¿no? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad, ¿no? Paciente con podríamos mencionar, ¿no? Cuando él hace la descripción, Down dice, ¿no? Paciente con frente plana, ojos medio rasgados, la lengua gruesa, hay hipotonía muscular, ¿no? Esa es la descripción de la enfermedad. Pero Lejeune es el que se percata de que esta enfermedad se generaba por el incremento de un cromosoma somático, que es el cromosoma número 21. ¿Okay? Entonces, en algunos libros dicen, si te dicen síndrome de Down, se refieren a lo mismo que síndrome de Lejeune, sino que son dos investigadores, el primero que hizo la caracterización y el segundo que descubrió que se debía a un cromosoma 21 de más. Y la incidencia es de 1 de cada 700 nacimientos y sobre todo la mayor incidencia es en mujeres ya mayores, ¿no? De 35, 38, 40, 42 años, ¿no? Que va a haber esta incidencia. Y lo último que es el síndrome de Turner, que se genera por la deficiencia o falta de un cromosoma sexual. En este caso, esta es la X0, o solamente 45 cromosomas, porque falta un cromosoma sexual. Son niñas que tienen los ovarios y el útero atrofiado, hay deformaciones en el codo, las mamás están poco desarrolladas, se las va a tratar con, en este caso, con hormonas para que pueda desarrollar algunas características sexuales y son de talla bajita, por si acaso. Bien, chicos, a ver, estamos con el tiempo, les estoy dejando el material resuelto, por ejemplo, aquí, de los vegetales, y ahí está la respuesta. Cualquier duda que tengan, la hacen y me dicen la otra semana, ¿ok? A ver, ¿qué me has puesto ahí? A ver, la carga genética y la variabilidad genética. Claro que están relacionados, ¿no? Usted tiene una carga genética y gracias a esa carga genética puede generar una variabilidad, ¿no? Para sus descendientes. Y eso lo vamos a ver más en genética, ¿ok?
Bien, chicos, cuídense bastante. Nos vemos. Hasta luego.